Muy buenos días, compañeras y compañeros de las organizaciones sociales urbano-populares de la Ciudad de México. Eh, Saludamos a todas las compañeras de la articulación Luchemos, así como también a toda la banda, voy a decir así, de Suma, Construyendo Sociedad. Estamos aquí en una de las sesiones del Círculo de Estudio Luchemos, eh, hemos venido sosteniendo básicamente eh, esta coordinación que se denomina así, y las compañeras y los compañeros eh, de Cedro, Grupo Cedro, que representan el compañero Rodrigo y la compañera Andy. Bueno, pues saludamos a todas las compañeras, esperemos que ya estén todos conectadas. Y pues el tema que hoy nos convoca es el tema escandaloso, digo, de los libros de textos gratuitos. Eso vamos a hablar ahora. Nos acompaña compañero, como nos acompañó la otra vez, espero que nos siga acompañando en sucesivas reuniones de este círculo de estudios, el compañero Elías Aguilar. Está aquí presente. Ahorita él que pues, también se presente de nuevo, la otra vez hizo lo mismo. Y está nuestra invitada especial, nuestra invitada estelar, la compañera profesora Selene, que no le pedí su semblanza, y ella misma se va a presentar. Vamos a escucharla y luego voy a seguir con esta breve introducción. Adelante, maestra. Por supuesto. Yo soy Selene Mesa Ramírez, soy pedagoga, tengo 26 años y he comenzado a dar clases ya desde que tenía 18 años. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos que nos conectan, ¿no? ¡Están Pues marcando! mandamos un saludo a Fernanda y a Gabriel. Espero que nos estén viendo. Bueno, pues vamos a hablar de los temas, todos los temas que abarcan esta problemática de los libros de texto gratuitos. Nos vamos a referir a expresiones bastante fuertes, bastante desubicadas, ¿no? Que en este escándalo que hacen los medios de comunicación masiva, privados y conservadores, ellos quisieron de una manera amarillista, alarmista, dijeron que los libros de texto pues son el virus del comunismo. Eso dijo Javier Alatorre en Televisión Azteca, ¿no? Pues para eso sirven los medios concesionados, ¿no? Los medios de comunicación que son propiedad de la nación, y los concesionados lo utilizan para esto, ¿no? Para deformar, mentir, difundir calumnias. Esto va a estar aquí presente, los comentarios a estas expresiones, y vamos también a referirnos a lo que dijeron los líderes del PAN. Marco Cortés, él dijo que había que arrancar las hojas de los libros. Algo muy parecido a lo que hicieron los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron libros, ¿no?
Esto es lo mismo, destruir libros, pedirle a la gente que arranque aquellas páginas donde eh, ellos no están de acuerdo, es una actitud fascista. Igual lo anterior, por cierto, del virus del comunismo, ¿no? Él es el anticomunismo que llevó hasta donde sabemos, ¿no? Llevó a la Segunda Guerra Mundial el anticomunismo de los nazis, ¿no? De querer acabar, aniquilar, liquidar la experiencia de constitución del socialismo en Rusia, ¿no? Llevó a una guerra con millones de muertos, ¿no? El anticomunismo, ¿no? Entonces, por cierto, les recomiendo un texto que salió en las redes de Fernando Buenavat, que se llama algo así como La locura anticomunista de la burguesía. Está muy bueno. Por ahí anda circulando. Les recomiendo su lectura porque amplía mucho el tema, el panorama, con sus aportaciones del compañero Fernando Buenavat. Bueno, pues así vamos a seguir con esta tónica. Y en su momento, pues vamos a aportar datos. Está lleno de datos. La primera videoconferencia, la primera conferencia que dieron, que no es otra cosa que una mañanera vespertina, valga el oxímoron. Eh, en esta mañanera primera que se hizo, dio datos, muchos datos, Mazarriaga, que es el director general de materiales educativos de la CEPI, que es nuestro amigo. Le mandamos saludos desde aquí a Marx. El solo nombre de Marx asusta al oscurantismo, ¿no? de la derecha. Y él ha sido el más vehemente defensor de los libros de este batito, porque les ha costado mucho trabajo, más de un año elaborarlos, discutirlos, platicar, hacer reuniones. Él hace un cálculo de participación de más de 1 millón de personas durante un año, maestros, especialistas, normalistas, padres de familias, todos participaron en la elaboración del libro. Pero bueno, vamos a a la presentación del compañero profesor Elías Aguilar, que se presente nuevamente, y ya le damos la palabra a la profesora Selene. Adelante, Elías. Buenos días, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos y agradezco la invitación que me hicieron para estar aquí comentando este tema tan importante, además de interesante. Algunos de ustedes seguramente ya me conocen, otros no. Soy profesor desde hace más de 30 años, ¿verdad? En diferentes niveles educativos, y actualmente colaboro en la Escuela Nacional de Formación Sindical de la CROC, una organización sindical muy importante, de las más grandes de México, y ahí aportamos pues nuestro humilde conocimiento pues para los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente para que conozcan sus derechos y los defiendan. Gracias. Muchas gracias, profesor Elías. Pues vamos a pasar ya directamente sobre el tema. Compañera Vanessa, si gustas, por favor. Adelante. Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada quisiera aclarar que mi objetivo aquí es traer sobre la mesa temas que son importantes y que siempre están siendo excluidos a la hora de la conversación de los libros de texto, ¿no? Mucho se habla de los libros de texto como si fueran el punto de partida de la educación, cosa que no es así. Quien da norte a la educación es la pedagogía que se está usando, no los libros de texto. Los libros de texto solo son un recurso didáctico. Y bueno, ¿qué es un recurso didáctico? Seguramente algunas personas estarán preguntando.
El recurso didáctico no es más aquel herramienta, llámese libro, llámese video, llámese canción, llámese libro de imagen, para hacer que el alumno tenga el aprendizaje de una manera más fácil. Eso es el libro de texto. Ahora, me da mucha risa que se asusten tanto con los contenidos de los libros de texto, porque creo yo que esto parte de una idea errónea, de que nuestros alumnos son tabula rasa, ¿no? Que es una tabula rasa que es alguien que no tiene nada de conocimientos y que por leer un libro lo va a adquirir a su totalidad y que además va a apropiarse de su aprendizaje. Eso para padres de familia, madres y docentes podemos constatar que no es verdad. El aprendizaje de un niño va más allá de con que lea solo un libro, tiene que apropiarse de ese aprendizaje. Ahora, algo muy importante que quiera decir, que diga en este momento que los libros no son el punto de partida de la educación, no quiere decir que no sean importantes. De hecho, son fundamentales. Y anteriormente se había menospreciado los saberes contextuales que tenían nuestras infancias y nuestras adolescencias. Es decir, concebíamos a nuestro alumno como si fuese un individuo que no está rodeado de saberes sociales, familiares, económicos, geográficos, y todo ese contexto que rodea a nuestro alumno es el que realmente le está haciendo un aprendizaje significativo a él. Y los libros, hoy por fin, pueden representar lo que ellos ya ven. Es decir, ellos ya ven que hay desigualdad social, solamente que nunca se había tocado en la escuela. No de esa manera, ¿no? Nunca se había tratado. Y me parece muy importante que se hable de lo que nuestros alumnos ya ven en sus casas, en sus contextos, y que lo traspolemos a la escuela, y que no solo se queden traspolar, sino que se busque que nuestros alumnos sean lectores de realidad, de su realidad, y no solo eso, que sean transformadores de la realidad que están viviendo, ¿no? Eso es uno de los temas más importantes que a mí me parece. Ahora, también observar que solamente se enfocan en los libros de texto es una manera más de darse cuenta de que no tienen convivencia con la educación, ¿no? La educación va más allá de los libros de texto. Ahora tendríamos que estarnos preguntando más bien y cuestionando, que cuestionar siempre es muy bueno, y es algo que esta nueva escuela, la NEM, la nueva escuela mexicana, invita a hacer a los alumnos. Cuestiónense, sean críticos, sean juiciosos con lo que se recibe, con la información que se recibe, llámese de profesor, llámese de padres, cualquier símbolo de autoridad. Se tiene que ser muy juicioso con la información que se está recibiendo y que se está transmitiendo. Ese es un poco de mi forma en la que yo veo cómo estamos recibiendo esto a los profesores, y los invito ampliamente, de verdad, ampliamente los invito a que busquen así tal cual libros de texto de la nueva escuela mexicana. Esta información está al alcance de todos. Todos podemos ser expresarios para decir y tener un criterio y decir como, esto me parece bien, esto me parece mal. La nueva escuela mexicana tiene 8 principios formadores, y estos son los que realmente deberían de estar en la boca de todos los medios. Esto es lo que realmente debería de interesarnos. ¿Por qué? Porque ellos van a dar el norte hacia dónde quiere llegar la educación mexicana. No como tal los libros de texto. Reitero, el libro de texto es un recurso didáctico, mas no es el que va a dirigir la educación. El recurso didáctico por sí solo no se puede convertir en un aprendizaje significativo. Para ello los docentes estamos ahí como guías, como intermediarios. Y créanme que como docentes tenemos un trabajo extenso, muy, muy extenso. Ahora con la nueva escuela mexicana tenemos como, ¿qué les gusta? 3, 4 libros que tenemos que conocer de pi a pa, llenos de conceptos, llenos de un montón de cosas.
que nos hacen ayudar a que nuestros alumnos se conviertan en estos transformadores de su sociedad, de sus contextos. Eso es como lo que me gustaría a mí comentarles sobre todo. Sí, Selene, muchas gracias para empezar, ¿no? Entonces ya poniendo las bases. Sí, por Pues supuesto. vamos a escuchar al profesor Elías, que ayer que estaba platicando con él estaba muy, muy platicador. Entonces, de plano que en un momento le dije, es que platícalo todo mañana, le dije yo, ¿no? Entonces tiene la palabra del compañero. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, decía yo al principio, es muy importante. Ustedes saben que los medios de comunicación son uno de los elementos que utiliza, en este caso y para ser más directos, la burguesía, los empresarios, los patrones, etcétera, etcétera, e inclusive el Estado también, ¿verdad? Porque también ahí hay un papel importante del Estado, y dependiendo de su orientación político-económica, pues va a imprimir un sello a lo que es la educación. La educación, ustedes saben que fue producto de una lucha social muy importante, ¿verdad? Allá en 1917. Tenemos que mencionar esto porque en nuestro país, a diferencia de otros países, aquí la Constitución fue producto de las luchas de obreros, de trabajadores, de campesinos, incluso de amas de casa que se enrolaron, ¿verdad? Empleados, etcétera, etcétera. Sería difícil mencionar todos los grupos que se involucraron, ¿verdad? En ese movimiento social que terminó con la elaboración de lo que hoy llamamos Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el aspecto educativo, recuerden que los constituyentes pelearon, discutieron, ¿verdad? Propusieron diversos puntos que redundaron o finalmente aterrizaron en los artículos más importantes que tiene nuestra Constitución. Bueno, muchos artículos, ¿verdad? Pero de los cuales hay tres que son fundamentales. El artículo que nos atañe ahorita es el tercero. El artículo, ¿verdad?, que tiene que ver con la educación laica, gratuita, obligatoria, democrática, ¿verdad? En fin, ese artículo, compañeras y compañeros, costó vidas, costó mucho sacrificio, porque déjenme comentarles que en esa época Venustiano Carranza no le interesaba, y su grupo, no solo Venustiano Carranza, sino su grupo, ¿verdad?, de moderados, no les interesaba plasmar la educación. Ellos querían pues que la gente pudiera darle a sus hijos la educación que quisiera, y acuérdense que en esa época pues los que impartían la educación, incluso no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, pues eran los grupos religiosos, ¿sí? Incluso las universidades, algunas universidades de las primeras que se dan, pues vienen de ese grupo. Algunas incluso muy progresistas que después, ¿verdad?, destacaron, pero la educación viene de ahí, de una lucha social, y en ese momento, afortunadamente, no solo había moderados, sino que había políticos importantes que después van a plasmar su sello en la historia, como fueron Francisco J. Múgica, ¿sí? Él y su grupo, que por cierto les llamaron los jacobinos, un grupo a los que les apodaron los jacobinos. ¿Por qué los jacobinos? Para los que no han tenido oportunidad de ver qué es eso de jacobinos, recuerden que en la Revolución Francesa, la gran Revolución Francesa, que fue un parteaguas en todo el mundo, ¿verdad? Ahí se forman dos grupos, bueno, había más, pero de los dos grupos más importantes que proponen cosas para crear pues lo que haya también,
se llamó la famosa Declaración de los Derechos Universales del Ciudadano, etcétera, del hombre y del ciudadano, se forman dos grupos. Uno, el grupo que quería pues que las cosas relativamente quedaran igual, que el rey, ¿verdad?, Luis XVI, no fuera tocado, sino que se le respetara, que hubiera nada más algunos cambios, ¿verdad?, en la política, en la economía, pero no así drásticos. Esos fueron llamados los girondinos, ese grupo, y con el paso del tiempo se les llamó conservadores, ¿sí?, o de derecha. ¿Por qué de derecha? Porque en la asamblea, cuando se reunían, ellos ocupaban el lado derecho. El otro grupo, al que se les llamó jacobinos, eran más radicales. Ellos decían, no, tenemos que cambiar la forma de gobierno. Ya no es sostenible tener un rey, o sea, el absolutismo, ¿sí?, al que también se le llamó absolutismo en algunos lugares, ¿verdad?, ilustrado incluso, ¿sí?, porque la ciencia, fíjense, ya desde esa época la ciencia era utilizada para gobernar, ¿sí? Entonces surgieron los famosos absolutistas ilustrados, etcétera, o los déspotas ilustrados, que también así se les llamaba. Entonces, en la asamblea de Francia discutían los jacobinos contra los girondinos. Los jacobinos ocupaban el ala izquierda, y a partir de ahí se empieza a considerar a todos aquellos que buscan un cambio radical, un cambio total, que cambie las instituciones políticas, económicas, sociales, pues se les considera de izquierda o jacobinos. Bueno, la palabra jacobinos casi no se utiliza, más bien se menciona derecha o izquierda, y de ahí vienen esos términos, derecha e izquierda. Actualmente, pues, todos sabemos que se habla de izquierda, derecha o conservadores, ¿verdad? También. ¿Por qué? Pues porque quieren conservar las instituciones de antaño. Y en el caso de México, ¿cuáles son esas instituciones de antaño? Pues se vivió en varios momentos, ¿verdad? Ese tipo de grupos de antaño querían que la educación, en este caso específico la educación, se le diera, pues, como antes, la libertad a la iglesia, ¿verdad?, pues de impulsar la educación, ¿sí? Y así, pues querían que se plasmara incluso en el mismo artículo 3, el concepto de laico no lo aceptaban, pero afortunadamente se plasmó, y con eso pues empezó en México un perfil educativo que afortunadamente le va a dar un giro importante o una dirección más científica, ¿verdad?, al tema educativo, ¿sí? Entonces es importante mencionar ese antecedente porque nuestra Constitución, muchas de nuestras leyes, por ejemplo la Ley Federal del Trabajo, pues surgen de ahí, ¿sí?, cosa que no hubiera ocurrido si los conservadores de aquella época hubieran ganado pues la batalla en el campo de la elaboración de las leyes, ¿sí? Y bueno, pues esto va a dar pie a una educación que va a fundamentarse en la ciencia, ¿sí?, en la ciencia, en los avances científicos de la época, ¿sí? Y esto es muy viejo, esto viene desde la Ilustración, la llamada Ilustración. ¿Por qué se les llamó ilustrados o por qué a ese siglo, ¿verdad? Incluso si ustedes recuerdan, se le llamó el siglo de las luces. Pues porque se quería sacar a la gente de la ignorancia, del oscurantismo, de esas ideas pues que no correspondían con una realidad científica, explicada científicamente, ¿sí? Y si nos vamos mucho más atrás, ¿verdad?, siglos atrás, podemos ver que la cultura griega, que fue un ejemplo de un modelo, ¿verdad?, de cultura a nivel mundial en esa época, pues se basó en la ciencia. Y los griegos lograron separar lo que es la ciencia de lo que es las cuestiones religiosas.
Por eso tuvieron un avance extraordinario y de ahí vienen los grandes filósofos que todos hemos escuchado, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. Entonces a los griegos les debemos mucho de lo que ahora tenemos gracias a su aportación histórica, porque repito, y es importante eso entenderlo, tenían por un lado lo que es la ciencia, la investigación, etcétera, muchos campos que hasta la fecha se siguen utilizando incluso en muchos lugares, ¿verdad? Y la cuestión religiosa. Ellos no eran ateos, digamos, ellos practicaban su religión. Y hasta en los Juegos Olímpicos, recordarán que por cierto ellos fueron los creadores de esos famosos Juegos Olímpicos, el triunfo era para, pues digamos, para venerar, para dedicarlo a los dioses, ¿sí? Entonces, es importantísimo acotar esos puntos, ¿verdad? De que la ciencia y la religión pues deben de ir separados, porque de lo contrario no podríamos acceder a un conocimiento objetivo, real, ¿sí? Y eso pues trae muchas consecuencias. Sí, que me parece, sí, bueno, Sí, adelante, me compañera parece muy Selene. interesante que el profesor Elías retome justamente todo esto de la historia que me parece fundamental, ¿no? Y algo que me gusta como profesora y que como profesores también seguimos reaprendiendo, ¿no? Mientras vamos enseñando, reaprendemos y es una constante evolución que siempre vamos como conduciendo. Y algo que me gusta justo de los 8 principios de la nueva escuela mexicana, el primer principio que quiere manejar es la identidad de México. Entonces, me parece maravilloso que nuestros niños tengan esa identidad de México, que se sientan pertenecientes a este país, que se asuman como mexicanos, ¿no? Porque creo que muchas veces en las escuelas no se aborda la identidad. Es algo en lo que no se desarrolla uno y que como profesores a veces tampoco les damos pautas. Pero la nueva escuela mexicana, justo el primer principio es la identidad mexicana. Y qué ligada está con la historia, ¿no? Cómo nos hemos conformado como mexicanos y cómo nos hemos conformado y en lo que queremos transformarnos. Es lo que me parece. Por ejemplo, quisiera compartirles otro principio que también me parece muy relacionado justo a como esta actividad que estamos haciendo, que es la responsabilidad ciudadana. Tener este concepto con niños pequeñitos me parece esencial, la responsabilidad ciudadana. Importante Sí. punto. Y si me permiten, el Adelante. punto que acaba de comentar la maestra, ¿verdad? La identidad. ¿Por qué es importante? Miren, así como todos pertenecemos a una familia, nos identificamos con la familia, ¿verdad? Pues somos miembros de una familia, también somos miembros de una comunidad, ¿ok? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no nos sentimos identificados con nuestras raíces, con nuestros valores, con nuestra historia, pues entonces podemos pensar que lo más importante pues son las ideas que puedan venir del extranjero. Y todos conocemos esa famosa frase del American Way of Life, ¿verdad? Que es el que algunos, o muchos tal vez, aspiran a un modo de vida americano. Pero eso no es nuestra raíz. Inclusive eso nos lleva pues a desvalorar, ¿sí?, nuestras raíces, nuestra historia, ¿sí? Y la historia de nuestro país es hermosa, hermosa, compañeros. Ya desde la época prehispánica había educación, existían 2 escuelas, la escuela de los guerreros, de los famosos guerreros que luchaban en esa época, los aztecas, ¿verdad? ¿Por qué creen que los aztecas o mexicas lograron establecer un imperio? Porque su educación era muy disciplinada, muy estricta. Eran educados para la guerra con otros pueblos, ¿sí? Pero no la guerra como la entendemos actualmente. Incluso para la guerra
se ponían de acuerdo los diferentes pueblos, por si ustedes no lo saben. Y las guerras, por eso se hacían en ciertas épocas del año. Por ejemplo, en los meses de marzo, abril. ¿Por qué? Por eso se les llamaron, y seguramente ustedes lo saben, las famosas guerras floridas. ¿Sí? Y el fruto de la guerra era, si yo caía prisionero, pues me llevaban como esclavo, ¿verdad?, a servir al pueblo vencedor. ¿Sí? Pero si yo era un buen elemento, ¿sí?, podía yo ganar mi libertad con el paso del tiempo. No era la esclavitud que conocemos allá de las culturas europeas y que son famosas porque hasta en las películas de Hollywood se explican, se representan, ¿verdad?, de manera muy romántica. No, aquí la esclavitud tenía hasta cierto punto aspectos culturales de respeto al enemigo. ¿Sí? Y les cuento rápidamente la historia, por ejemplo, de un gran guerrero tlaxcalteca, que por cierto soy de Tlaxcala. Tú eres tlaxcalteca. Y a mucha honra, ¿verdad? Porque con frecuencia se piensa que los tlaxcaltecas fueron unos traidores y no fue así. No fue así. Pero bueno, ese es otro tema. Allá hubo un guerrero famosísimo que se llamaba Tlahuicole. Un guerrero que según las crónicas era enorme, era fuerte, muy adiestrado para la guerra y vencía a sus enemigos a los que les pusieran. Bueno, luchó mucho tiempo al grado de que finalmente, pues ustedes saben, los mexicas pues logran dominar a muchos pueblos y él cae, ¿verdad?, prisionero. Él cae prisionero, se lo traen para acá, pues para el Valle de México. Era la época de Moctezuma, por cierto, y lo ponen a pelear en otras guerras. Era tan eficaz como guerrero que incluso Moctezuma le da la libertad, le ofrece su libertad a Tlahuicole en 2 ocasiones y él no acepta. ¿Y saben por qué no acepta? Porque él estaba educado para morir peleando. ¿Sí? Entonces, la otra escuela, que era la escuela para el pueblo, para los niños y niñas que se iban educando, también eran con una disciplina muy estricta. Había castigos importantes si el niño no se comportaba bien. ¿Sí? Uno de los castigos más fuertes, por ejemplo, si los niños eran mentirosos, los picaban con puntas de maguey o los obligaban a oler chile quemado. Imagínense, era una disciplina estricta. Por eso la niñez pues aprendía todo lo que se estudiaba en esa época, ¿verdad? Y pues, ¿qué producto, digamos, por llamarle de alguna manera, así qué producto era de la educación esa? Pues hijos, niños, niñas, con una disciplina, con conocimientos, ¿verdad? Pero basados en eso, en una disciplina estricta. Entonces, esto se los comento porque la educación es fundamental en cualquier sociedad, ¿sí? En cualquier sociedad. Y si nos identificamos con las raíces de esa sociedad, pues vamos a valorarlas, ¿sí? Y obviamente bienvenido el conocimiento de otros pueblos, de otros países, de otras culturas, claro que sí, porque tenemos que ser receptivos también a lo que hubo en otros lugares. Pero la raíz debe de ser de México. Sí, justamente también es otro principio de la nueva escuela mexicana, la promoción de la interculturalidad. Y me parece esencial decirlo porque México no es a lo mejor como otros países, como tenemos diversas sociedades, diversos contextos sociales, ¿no? Desde urbanos, rurales, y todos son distintos. Yo me acuerdo mucho, y lo veo hoy en clase con mis alumnos, que pertenecemos a la misma colonia, y sin embargo viven realidades muy distintas, ¿no? Realidades en donde a lo mejor
un compañerito está en el día o que lleva justo lo de su comida, ¿no? No lleva algo más. O compañeritos que ya llevan relojes, ¿no? O smartwatch o cosas muy ostentosas, por ejemplo. México es así de diverso, ¿no? Y, y de ahí creo que parten muchas problemáticas, como la resolución de conflictos, ¿no? O por qué no ver que no solo es mi realidad la que es, ¿no? Sino que mi compañerito también vive otra realidad y México está llena de realidades diversas. Y sin embargo, parece ser que la más importante es solamente la de los que tienen ciertos privilegios, ¿no? Esta realidad es la que no se quiere voltear a ver que sí hay niños indígenas y que sí hay niños que les dicen indios. Esa es una realidad mexicana. ¿Por qué tanto alboroto, no? Porque es algo que sí se ve, algo que sí escuchamos y que hemos seguramente en algún momento o nos han dicho o hemos dicho en una forma despectiva, ¿no? ¿Por qué no admitir esa realidad diversa y decir a los niños como somos tan diversos y de esta diversidad es enriquecedora, ¿no? Tú puedes decirme qué es lo que tú haces en tu casa, te puedo comentar qué es lo que yo hago en mi casa. Y esta diversidad creo yo que crea muchos conflictos de ideologías justamente, ¿no? Pero es aquí en donde la escuela también, la nueva escuela mexicana, pone mucho hincapié en la cultura de la paz. Que realmente nuestros niños tengan la capacidad de llegar a acuerdos verbales. Hace poco estaba la noticia, ¿no?, de un policía que quemó un perrito. Bueno, ahí nuestra educación nos falló, ¿no? Ese policía, a pesar de ser policía, a pesar de ser padre de familia, no tuvo la capacidad de resolver un conflicto que tuvo con otra persona y actuó de la peor manera. Bueno, nuestra nueva escuela mexicana, con estos libros que son reales, que son abiertos, que son honestos, lo que realmente busca es eso, como decir, yo sé que tú te puedes llegar a enojar, ¿no? O que puedes tener diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo de diferencias, pero sí que vas a llegar a acuerdos verbales, ¿no? Conservando la cultura de paz. Y eso es como esencial, ¿no? A mí me parece muy bonito en la escuela mexicana que nos dicen como, nosotros como profesores tenemos que hacer planeaciones y tenemos que decidir qué es lo que le vamos a enseñar o qué creemos pertinente que nuestros alumnos aprendan. Y a veces como profesor te quiebras los dedos y dices, ay, ¿qué les voy a enseñar a mis niños en esta ocasión? ¿Qué es lo que necesitan ver? Pero solo hace falta ver qué acontece en tu comunidad. Solo hace falta ver como en el semáforo que está al lado de mi escuela, los conductores se pasan sin ver el semáforo, ¿no? Y han ocasionado accidentes. Bueno, yo quiero que mis niños, cuando crezcan, en vez de seguir con esos patrones, sean responsables, sean ciudadanos responsables y digan, ah, me voy a esperar porque, no solo porque me lo dijeron, sino porque me parece importante no hacer daño a alguien más, ¿no? Entonces, también entiendo que estos nuevos libros de texto preocupan mucho a padres de familia, ¿no? Yo entiendo la preocupación, sin embargo creo que es esencial que ya que tenemos esta herramienta que es internet, la podamos usar. Los libros de texto no solo son dirigidos a alumnos, también hay libros de texto que sacó la nueva escuela mexicana, los sacó dirigidos a padres de familia. Padres de familia, dense la oportunidad de revisarlos, de checarlos. Sean muy críticos, sean muy juiciosos y verán que no, nada de lo que se vende en los noticieros que tanto dicen es verdad. Así es, muy cierto lo que dice la maestra, porque uno de los puntos que a veces se discute mucho es cómo ahora, lamentablemente, algunos jóvenes o niños, ¿verdad?, no respetan simplemente a sus padres. ¿Sí? Y si no respetan a sus padres, pues menos a sus maestros, menos a la sociedad, menos al vecino, y eso genera violencia en diferentes niveles. ¿Sí? Y yo tengo una hipótesis que, pues, posiblemente se relacione con lo que estamos discutiendo en cuanto a los libros de texto, pero que es más global
cuanto a la educación que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese concepto tan trillado y tan manejado del neoliberalismo también tocó el tema educativo. ¿Sí? Se aplicó en el neoliberalismo un enfoque educativo diferente, de competencia, ¿sí? De ser el mejor de la clase, de ser el mejor del grupo, de ser yo el campeón, en lugar de impulsar una educación horizontal en donde todos salgamos adelante, en donde el grupo sea el vencedor, en donde el grupo sea el que supera los obstáculos y no una sola persona. ¿Por qué? Porque eso es individualismo. ¿Sí? Y si bien es cierto que nuestro sistema está basado en el individualismo porque vivimos una sociedad capitalista, ¿verdad? Es obvio que hay individualismo en todas partes, pero en la educación tenemos que buscar algo que supere ese individualismo y que nos indique, bueno, tenemos que salir como grupo, como país, como comunidad, a lo que es un punto que cuestionan mucho ahora, pues estos grupos, que no solamente se atreven a cuestionar lo que se está haciendo, sino que además manipulan a la gente. Ustedes saben que los medios de comunicación, los más fuertes, pues llegan a toda la República y llegan a más del 70% de la población porque tienen la capacidad, la infraestructura, pues para llevar a donde quiera, ¿verdad?, un mensaje. ¿Sí? Los medios públicos tienen menos fuerza, tienen menos infraestructura. ¿Por qué? Pues porque se les ha descuidado durante décadas. ¿Sí? Entonces no tienen la misma influencia de comunicación con el país. Y es como resultado que millones de personas pues son engañadas, son manipuladas con el famoso tema de los libros de texto malos, negativos, o como lo dijo este pseudo periodista que seguramente pues se lo pasaron en el script, el virus comunista. Fíjense que esa frase no es una frase cualquiera. Tiene toda la intención no solamente de engañar, tiene también la intención de vincular un problema que sí tuvimos, que fue la pandemia, ¿sí?, con un problema totalmente diferente, ¿sí?, que es la educación. ¿Sí? La pandemia pues vino a arrasar a muchos países, todos lo vivimos y aún sigue persistente por ahí, ¿verdad? Pero afortunadamente ya no como hace 1, 2 o 3 años. Entonces la frase virus comunista es una frase como anillo al dedo para desprestigiar lo que está haciendo la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y se devanan los sesos por encontrar la falla, el error. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos libros durante mi vida como maestro, vi muchos libros llenos de errores, ¿sí? Llenos de faltas de ortografía, de palabras mal utilizadas en el texto, muchas cosas. Bueno, había ocasiones en que prefería mejor cambiar de libro porque había libros que de plano no servían como herramienta para que el niño se interesara con los temas, ¿sí? Y como bien dice la maestra, los libros, ¿verdad?, son una herramienta, ¿sí? Y los maestros tienen que tener la capacidad pues para que esa herramienta sea efectiva, ¿sí? Sea efectiva. De lo contrario, pues entonces el libro pues no va a hacer el efecto que buscamos, ¿sí? Entonces, ese tema que sigue por desgracia en los medios y ustedes pueden ver a diario, ¿sí?, que por aquí y por allá se reúnen gentes que están analizando y encuentran cientos de defectos, ¿sí? Yo solamente les puedo comentar
Los libros anteriores, por ejemplo de secundaria, para poner un ejemplo, ¿sí? Tenían más de 200 fe de erratas en diferentes ediciones. ¿Y quién levantó la voz? ¿Quién se preocupó? También abordaban temas como el tema del socialismo, del fascismo, del comunismo. ¿Por qué? Porque son temas que se deben de abordar como parte del conocimiento general. No es algo metido ahí para adoctrinar, como dicen las emisoras, a los niños. No, es una cultura general, es un conocimiento que deben de tener. ¿Por qué? Porque así ha ocurrido en el mundo. ¿Sí? Y tenemos que saber qué pasa en el mundo, qué es, por ejemplo, el fascismo, que nos llevó a una terrible guerra, ¿sí? Y otros temas, y eso se comenta en los libros, ¿sí? Incluso hay científicos que han tenido una posición ideológica muy definida, ¿verdad? Y que han influido en la historia también, ¿sí? Ahorita hay por cierto, una película muy comentada de un científico, de uno de los científicos que creó la famosa bomba atómica, ¿sí? El famoso Oppenheimer, ¿sí? Y déjenme comentarles que Albert Einstein también lo invitaron para ser parte de ese grupo, y Einstein tuvo, pues, digamos, el atino de ver, tal vez él previó los efectos que podía tener esta arma, y se negó a participar, ¿sí? Se negó a participar en ese grupo. En fin, el conocimiento, ustedes saben que el conocimiento es poder, ¿sí? Es poder. Y si a nuestros niños, a nuestros jóvenes, les damos ese conocimiento que tienen que saber de solidaridad, de paz, de salgamos juntos, venzamos juntos, no uno, no otro, no ser individualistas, no competir con el compañero, con la compañera y que yo soy el mejor, no, todos salir adelante. A eso se le llama precisamente comunidad. Y se espantan las empresas, las televisoras, es que eso es comunismo. No, el término comunista, por si ustedes no lo saben, compañeros, viene incluso desde la prehistoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre, los primeros grupos humanos vivían en comunidad. Lo que cazaban, lo que pescaban, lo que conseguían de la naturaleza, todo se lo repartían. No había quien se apropiara del excedente que se encontraba. Lo compartían. Por eso vivían en comunidad, o podríamos decir en comunismo. ¿Por qué? Porque los bienes son comunes, son de todos, ¿sí? Y así debe de ser, ¿sí? La riqueza que crea un país debe de ser de todos, pero lamentablemente vienen otros momentos, otras épocas, ¿verdad? Y cambian la situación. Y ahora, por ejemplo, aquí en donde vivimos, en nuestro país y en muchos países del mundo, que es el capitalismo, lo que priva es el lucro, el afán de ganancias, ¿o no? Sí, pues muchas gracias, compañeros. Qué bonita plática, pues están aportando mucho a este tema. Yo quisiera comentarles, dije que hay un artículo en las redes, apenas lo vi hoy, y quisiera leer nomás una parte porque es bastante denso y no tiene desperdicio. Es de Fernando Buenabad Domínguez y se llama La enfermedad burguesa del anticomunismo. Dice que hay una cita de Simón Bolívar que dice: por el engaño nos han dominado, más que por la fuerza. El anticomunismo no es más que el arte burgués del engaño en su fase demencial. El anticomunismo no es una práctica abandonada, está vivo. Hay muchos y de grados diversos. Una de las aberraciones más groseras en la ideología de la clase dominante es el anticomunismo obsesivo y criminal. Por cierto, el capitalismo convierte
todos sus miedos en armas de guerra, incluso ideológica. Una de esas armas trata básicamente de fabricar calumnias contra el socialismo, de fabricar mentiras sobre la política y los objetivos del pensamiento socialista y comunista, y fundamentalmente, luego de satanizar toda revolución de los trabajadores, desprestigiar y enlodar las ideas de Marx, Engels y Lenin y Trotsky, entre otros. Gastan fortunas en eso. Leo nada más un párrafo más, es extenso, les recomiendo que lo lean. Los anticomunistas usan todo lo que está a su alcance de su imaginación enferma para confundir a los pueblos, para asustarlos y hacerles creer que el proyecto comunista, que se incuba naturalmente en la lucha de los pueblos que quieren ser libres, es obra del demonio y que ellos, como si fuesen un dios, están en el mundo para salvarnos, entre comillas, de toda tentación comunista. Salvarnos incluso reprimiéndonos y matándonos. Para lograr sus fines satanizadores, ellos necesitan reducir el proyecto comunista a una caricatura simplona en la cual la verdadera alternativa humanista que tenemos, la verdadera salvación del mundo y sus ecosistemas, sean solo un sueño y una ilusión maligna que, por supuesto, solo ellos pueden conjurar. Todos los anticomunismos, tarde o temprano, se convierten en nazifascismos y sucedáneos. Bueno, sí, pues eso es lo que tiene esta expresión, ¿no? Lo que todo se puede desprender de esta expresión de virus comunista, ¿no? Trasnochado, algo así dijo Alatorre. Y bueno, junto con eso, como ya dije, pues está la actitud fascista de destruir los libros, ¿no? Lo mismo que quemar los libros, ¿no? O sea, esta gente no tiene cuidado ni siquiera en pensar, ¿no? Que la gente tiene memoria, tiene, como han dicho ustedes, tiene saberes, ¿no? Y no es posible ya engañar a tanta gente. Bueno, la campaña contra los libros de texto, pues también es una especie ya de campaña electoral para ellos, ¿no? Porque se trata de acumular fuerza, se trata de llegar al próximo año, ¿no? Con un incremento de sus simpatizantes. Yo creo que también tiene esa dosis, esa gran campaña. Y yo reduciría a tres aspectos las razones de esa campaña, ¿no? Primero está una razón que ellos manejan que a través de ese sí es fantasma, de la Sociedad de Padres de Familia, ¿no? Yo no conozco a nadie que sea miembro a ningún padre de familia en mi vida, en mi alrededor, que pertenezca a esa asociación, ¿no? Esa asociación creo que lo fundó el panismo desde Lázaro Cárdenas, me parece, ¿no? Es un membretote, es una franquicia que manejan puras ideas oscurantistas, ¿no? Yo creo que trae eso, ¿no? Esa corriente de pensamiento. Les asusta a este oscurantismo, les asusta cuando el libro dice, se refiere a distintas clases de familias que existen, cuando esas familias existen en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que quieran cerrar los ojos a esa realidad? A propósito de lo que están diciendo ustedes de que bueno, pues los libros, ahora el nuevo paradigma dice que hay que acercar al niño a su realidad social, ¿no? A diferencia de lo que ustedes han dicho el modelo competitivo, ¿no? Bueno, entonces les asusta que haya familias que está la mujer sola, criando a sus hijos, que es lo más común, casi papás cuidando a sus hijos. Yo conozco muy poquitos casos, producto del machismo de que somos víctimas nosotros, ¿no?
Entonces, hay familias, ¿no? Hay un papá nada más, hay una mamá, e incluso hay familias con estas cosas que vivimos del narcoestado que nos heredaron. ¿Cuántos niños no quedan huérfanos, no? Matan al papá, matan a la mamá. ¿Y con quién se van los niños? Es una verdadera calamidad. Si tiene abuelo, pues se van con sus abuelos. Si tiene abuela, pues se van con sus abuelas, sus tíos, ¿no? ¿Qué vida les espera a esos pobres niños, no? Y hay familias compuestas por dos personas, digamos así, dos mamás, y hay familias compuestas por dos papás. Es lo que más asusta, ¿no? Es lo que más asusta al conservadurismo. Pero que yo digo, porque también existe, ¿no? Y es parte de la sociedad, parte de la naturaleza humana. El otro aspecto también es de que la sexualidad, ¿no? También no les gusta cómo se enseña la sexualidad en los libros, ¿no? Las ilustraciones también se asustan de lo que ellos son, ¿no? De lo que ellos traen en su cuerpo. Este, Yo quisiera comentar algo respecto a sí, eso. cómo no, maestra, adelante. Es bien importante tener en cuenta y conocer realmente cuántos de nuestros niños tienen acceso a un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil que no está supervisado por padres de familia o por alguien. Es decir, ya tenemos, y es muy visto, ustedes pueden observar a su alrededor en el transporte público, en las escuelas, en sus casas, si tienen sobrinos o si tienen hijos, seguramente ya tienen una tablet, un iPad o un celular, ¿no? Y hay un estudio que se revela que los niños de verdad, de los 8 años en adelante es cuando empiezan o tienen su primer contacto con la pornografía. Con 8 años. Nuestros niños ven cosas peores que simplemente el cuerpo humano y sin fines educativos, con fines de toda la industria, ¿no? Que representa esto. Entonces nuestros niños ya están expuestos a esto, ya están expuestos a la hipersexualización. Solo hace falta ver los videos de la música actual para entender que los niños ya saben qué es un pene, ya saben qué es una vulva y saben qué es la hipersexualización, ¿no? Entonces estos libros, retomo y reitero, no hacen más que tomar la realidad y tratar de enseñarla de una manera educativa y de cuidar a nuestros niños también, ¿no? Como decirles, ok, eso es lo que estás viendo, pero tú eres muy pequeño como para vestirte de esta manera, ¿no? No hace falta que te vistas con tops, con minifaldas. Eres una niña, eres un niño, ¿no? No hace falta que tengas novios, ¿no? Eso es algo que a mí me preocupa mucho porque México encabeza las listas de abuso sexual infantil. No se habla de consentimiento en las escuelas, no se les habla a los niños de que ellos son dueños de su cuerpo y que ellos tienen derecho a decir, no me toques, no me abraces, no me beses, ¿no? Incluso siendo familiares, sobre todo siendo familiares, ¿no? Entonces todo esto es algo que no se había abordado en las escuelas anteriores y que lo teníamos totalmente abandonado. Y ahora con estos libros como maestros, tenemos la oportunidad de decir, mira, este es tu cuerpo, tú eres dueño de ese cuerpo y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de tocarte sin tu consentimiento. Y eso no entiendo por qué a alguien le puede espantar algo así. Es educación en su máxima expresión, es educación, es cultura de prevención para que nuestros niños no sufran de abuso, para que ellos no repliquen abusos si ya fueron abusados, por ejemplo. Sobre todo ese tema a mí me trastoca mucho porque yo tengo mis niños que dicen como, de repente mi tío me toca, ¿no? Así como que no me gusta que me toque. ¿Y en qué momento tú como maestra dices como, mira, todas estas 3 semanas me la voy a dedicar a enseñarles que este es su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, que nadie tiene derecho a tocarlos y sobre todo que tú tienes el derecho de expresar que no está bien lo que está pasando? Eso es lo importante y de verdad no entiendo cómo grupos así pueden negarse algo tan importante y vital en nuestra sociedad, ¿no? Así es, pero es por una visión
por una visión de lo que es la sexualidad, ¿sí? Y obviamente una visión incorrecta. ¿Por qué? Miren, hace rato comentaba yo de los famosos griegos. Ustedes sabrán que los griegos, en la antigua Grecia, el homosexualismo era considerado normal. Y esto no quiere decir que se fomentara, no, que ellos lo tomaban y lo veían como algo común y por lo cual no había que asustarse, ¿sí? Lo veían algo que en muchos hombres o muchas mujeres, pues así ocurre. Está comprobado que en las especies, en otras especies animales, también se da, ocurre, ¿sí? No es, y a poco vamos a estar diciendo, estamos educando a un animalito para que sea así. No, es parte de su naturaleza, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Pues aceptar las diferencias, respetar a la gente que tiene una inclinación sexual diferente a la mía, ¿sí? Eso tenemos que hacer y eso es lo que puede generar paz. Y no solamente paz de no violencia, de no guerra, sino hasta la paz de una persona que a lo mejor ha sido educada en la idea de que no, nada más debe de haber hombre y mujer. Y eso, si yo me educo en ese esquema, pues me va a provocar un conflicto. A mí me educaron que nada más hombre y mujer, ¿cómo? Y ahora veo esto. No, tenemos que educarnos, tenemos que entender que la sociedad es muy diversa, ¿sí? Entender esas diferencias, respetarlas e incluso, ¿por qué no? Pues también tienen sus derechos y hay que respetarlos, ¿sí? Pero ¿por qué se espantan algunas empresas que hasta lo difunden? ¿Cómo es posible que los libros de texto aborden eso? En primer lugar, porque repito, es parte de un enfoque muy claro que también ha tenido pues, su historia. Ustedes han de saber que cuando se da la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler tenía esa idea de que no, nada de homosexualismo. Y por si ustedes lo saben, los campos de concentración no solamente eran de judíos, eran de gente que consideraban desviada como homosexuales, ¿sí? Y ahí los mandaban a los campos de concentración. ¿Por qué? ¿Cuál era su pecado? Ser homosexual, ¿sí? Es una aberración, pero parte de eso ocurrió y está documentado, pues, en los documentos que se pueden leer sobre este tipo pues de desviación que tuvo los campos de concentración, de mucha gente que fue asesinada ahí de manera brutal, simplemente por ser homosexual. Entonces, esto hay que evitarlo. Los libros de texto que ahora se van a distribuir, porque yo soy optimista y además estoy de acuerdo en que se abra eso a la gente, ¿sí? Tiene décadas que los libros no han sido enfocados en ese aspecto, ¿sí? Y yo estoy seguro que se van a distribuir los libros. ¿Por qué? Porque muchos padres de familia, yo estoy seguro que están de acuerdo que los niños sean educados con otras ideas que les ayudan a ellos a tener una mentalidad abierta, libre, ¿sí? Y con conocimientos que le ayuden a superar como individuo, como persona, como familia, ¿verdad? A superarse continuamente, ¿sí? Yo creo que eso va a hacer que los libros sean distribuidos. No tengo la menor duda, a pesar de la oposición que hay de muchos grupos, que por cierto son grupos que se formaron porque estuvieron en contra de los libros de texto gratuitos y desde antes porque estuvieron en contra de que la educación incluyera temas de este tipo, ¿sí? Ya no solamente políticos, como el famoso conductor que hablaba del virus comunista, sino temas de sexualidad,
Si no educamos, si no le hacemos ver a los niños, a las niñas, los riesgos que hay de ciertas cosas, vamos a seguir teniendo un alto índice, por ejemplo, de niñas adolescentes que se embarazan, ¿sí? Y el número está creciendo a pesar de que hay muchas formas de prevenir embarazos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas niñas ven truncado su proyecto de vida por ese problema. Y lo peor, si están en un estado donde se condena o donde se castiga el aborto, porque hay niñas que incluso por violación están obligadas a tener al bebé, ¿sí? Entonces provoca muchos problemas. Pero si me permiten concentrarme un poquito más en ese famoso eslogan que mucha gente lo ha tomado como parte de, pues, de su discutir diario del famoso virus comunista, déjenme comentarles que lo que realmente es el comunismo y el socialismo ni se conoce por mucha gente. Y no se conoce porque no se explica, ¿sí? No se explica. Y son conceptos políticos, conceptos que corresponden a una ideología que ha sido producto de nuestra historia, no es algo aberrante, no es algo que haya sido creado pues para pues condenar a la gente o algo por el estilo, no. Hay textos muy precisos que nos explican qué es el socialismo, qué es el comunismo, inclusive está lejos de que sean cosas negativas. Si ustedes las abordan, las estudian, las profundizan, se van a dar cuenta que lo que promueven, lo que dicen los principios de estas ideologías, si los checamos, coincidimos. Incluso, yo preguntaría a ustedes, ¿estarían de acuerdo en que la sociedad, la riqueza que da la sociedad, pues sea distribuida de manera justa, de manera equitativa, que todos tengamos acceso a la educación, al trabajo, a el gozo del producto de nuestro trabajo de manera equitativa, de manera justa? Pues esos son principios que hasta podríamos decir socialistas, porque el socialismo es eso, distribuir la riqueza de manera justa, ¿sí? De manera equitativa, de manera solidaria. De lo contrario, pues nos vamos a otro lado, a otro perfil. Y para la gente y compañeros, perdón, que a lo mejor ya han visto textos de los llamados clásicos, ¿verdad? Y aquí, pues afortunadamente creo que no hay censura, ¿verdad? Hay textos famosos, ¿sí? Que siguen teniendo mucha lectura, y no solamente en México, en todas las partes del mundo, ¿sí? Porque esos textos han dado como resultado, pues, sociedades más equitativas. Uno de esos textos famosos, que obviamente yo lo voy a mencionar aquí, es el famoso Manifiesto Comunista, ¿sí? Un texto que en los países capitalistas era subversivo y sigue siendo subversivo. Pero si ustedes lo leen, si ustedes se empapan de lo que dice, se van a dar cuenta que establece principios de justicia, de igualdad, no de competencia, no de que yo soy el mejor. Lean, que es otra recomendación que les hago a mis alumnos, a mis compañeras, a mis compañeros. Lean, porque leer nos da poder, leer nos ayuda a aclarar lo que tal vez no tengo claro, lo que me confunde, lo que me dicen los medios y que a lo mejor no es como lo dicen. Hay que leer, compañeros, ¿sí? Hay que investigar, hay que disfrutar. La lectura es un gozo la lectura. Ustedes recuerden los libros de primaria de hace 30 años, ¿sí? Ese famoso libro que tenía a una mujer ahí en La Pasta, ¿verdad? Que por cierto, era una modelo tlaxcalteca, por si ustedes no lo saben, ¿verdad?
Bueno, pero esa es otra historia. Bueno, es que yo no te miraba con muy buenos ojos desde el principio, no sé si notaste. Digo, es que es la Calteca, dice, los traidores, dije yo, ¿no? Pero no, en la historia es otra, ¿no? La historia lo cuenta muy bien Salmerón en la caída de Tenochtitlan. Está muy, muy interesante eso. Hemos tenido aquí a Pedro Salmerón en las pláticas con nosotros. Profesora Selene, ¿qué más tenía usted que decir Bueno, de este tema? sí, por supuesto, a mí también me gustaría otros de lo que más asusta y de lo que más he visto en redes, que es como lo que más ha compartido para desacreditar los libros de texto, es donde justamente se ve escrito palabras que se podrían considerar dichas, ¿no? Como dijiste o hiciste, como esa agregación de letra S, ¿no? En ciertas acciones. Y a mí me parece sorprendente que se vea como los libros de texto, vuelvo como que, bueno, aquí dice que dijiste, entonces de hoy en adelante, queridos alumnos, vamos a decir todos dijiste. Eso no es así. Está marcando la realidad de que vivimos en México. Tengo compañeras maestras y tuve maestros que tenían esta forma de hablar y no quería decir, y siempre hubo comentarios como de, ay, es que, como peyorativos, ¿no? Como, es que no habla bien, pero justamente que van dirigidos a población como indígena, ¿no? Está como, lo está hablando mal, no sabe hablar. Y eso me parece terrible, es decir, hay como cierta supremacía simplemente por la forma en la que se habla, ¿no? También lo podemos ver incluso con los acentos, como los acentos que tenemos aquí en la ciudad y los acentos que podemos tener en diferentes comunidades. Están como de, ay, ¿por qué hablas así? ¿No? Cuando en realidad es parte de nuestra cultura, es parte de la diversidad lingüística que existe y eso enriquece. Ahora, quisiera saber de todas las personas que son partidarias de cuidar al 100% su vocabulario, pues entonces todos seguiríamos hablando latín, ¿no? Si el lenguaje no se transformara, si el lenguaje no se tratara de crear o de cubrir las necesidades que tiene la población, el lenguaje se reinventa. Si no fuera así, seguiríamos todos hablando lenguas muertas y no oral todas las variantes que hay, ¿no? Y bueno, yo entiendo que la preocupación que puede existir sobre todo esto, yo como maestra, desde que empezó todo este boom, me parece que podemos sacar algo muy provechoso de toda esta crítica. Tenemos en el ojo del huracán a la educación y la educación nunca debería de pasar del ojo del huracán, siempre debería de tenerse cuestionada, siempre tendríamos que hablar de qué le estamos enseñando a nuestros niños, siempre, siempre, ¿no? Ojalá los motivos del por qué la educación está en tema de todos fuera porque parte de un pensamiento crítico y no por una campaña en contra, ¿no? Pero bueno, dado la situación que ya se está presentando así, yo creo que podemos sacar cosas bonitas de esto, podemos crear este vínculo, porque si es que existen padres, porque honestamente, como comenta, yo no he conocido padres que se hayan acercado a mí y me hayan expresado cierta preocupación, así como de, ¿y si están enseñando esto? ¿Y si está pasando? La verdad es que no. Y si llegase a pasar, creo que es la oportunidad de que escuela y padres de familia tengan esta comunicación asertiva, porque lo único que nos une y lo que tenemos en común es a nuestros niños. Son nuestras infancias, son nuestras adolescencias, son nuestras juventudes, ¿no? Que están en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que como maestros, si realmente nos apasiona nuestra labor docente, es crear este vínculo, es proporcionar a los padres de familia, informarlos, los materiales, ¿no? Como decir, si esto te preocupa, lee este libro. Y después de que leas este libro y tú me dices si realmente te sigue preocupando, ¿no?
o solamente conocer los principios formadores de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana. Esto puede aclararles y dejarlos más tranquilos, porque no les estamos enseñando otra cosa más que su realidad y cómo pueden transformarla y cómo pueden protegerse de esto, ¿no? De los peligros que hay. Por ejemplo, ahorita en la escuela tenemos ejes articuladores, ¿no? Estos ejes articuladores nos permiten movernos a través de campos formativos, que es los que estamos llevando. Y quisiera compartirles estos ejes articuladores y ustedes me dirán si les parece que estos ejes articuladores incluyen alguna doctrina o incluyen división. Porque son palabras justo, ¿no? Que usan como fragmentar la población, división y adoctrinamiento. Y bueno, estos ejes articuladores son los que van a estar en las aulas de sus niños. Estos ejes articuladores, como maestras, tenemos que incluirlos y los tenemos que saber y tenemos que implementarlos. Ahora, ustedes con mucho pensamiento crítico, muy juiciosos, después de que yo los lea, me pueden decir si esto parece adoctrinamiento. El primer eje articulador es inclusión. Partimos muy bien, ¿no? Quisiera leerles, si me es posible. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, adelante, maestra. En este eje se señala fundamentalmente ir más allá de la idea de que la inclusión se reduce a incorporar a los grupos de la sociedad a la escuela, lo cual es muy importante, pero no es suficiente. Pensar la inclusión desde una perspectiva decolonial implica que los niños, niñas, adolescentes se formen en espacios educativos en los que sean conscientes de que si falta una o uno por motivos de clase, sexo, género, etnia, lengua, cultura, capacidad, condición migratoria o religión, entonces no están incluidos todas ni todos. Esto es muy importante, ¿no? Desde niños decir como, ¿están todos? ¿De verdad estamos contemplando a todos para tomar las decisiones importantes? Con lo anterior, se trata de que la escuela construya una perspectiva comunitaria, en donde las acciones individuales y colectivas en zonas urbanas y rurales, con el acompañamiento de las familias, las reuniones de consejo técnico, el trabajo colegiado, las y los maestros, el uso de espacios escolares, empezando por el aula, talleres y laboratorios, así como las relaciones pedagógicas, estén enfocadas en la inclusión. Es decir, el maestro no va a tener total, ¿cómo decirlo? No va a ser quien se cargue totalmente, ¿no? Sino que vamos a invitar a padres de familia que nos enseñen sus saberes, vamos a invitar a personas que pertenecen a la comunidad, ¿no? Como la señora de la estética, que corta cabello a todos. Bueno, ¿qué nos puede enseñar la señora de la estética? Bueno, ¿qué nos puede enseñar el viene, ¿no? Eso es formar, crear una escuela inclusiva. Entonces, ese es el primer eje articulador. El siguiente es pensamiento crítico. Un adoctrinamiento ni de chiste te va a mencionar que cuestiones lo que estás viviendo, lo que se te está dando. Nunca un adoctrinamiento lo que quiere es que tú te calles y que seas totalmente receptivo. La nueva escuela mexicana no quiere que nuestros niños hagan eso. Queremos niños que nos cuestionen, que nos digan, ¿en serio, profesora? ¿Eso está bien? Y que tú, con toda tu experiencia docente, digas, pues puede que no. A ver, ¿te parece si lo revisamos? Que juntos construyamos los saberes no comunitarios. Otro es la interculturalidad crítica. Lo quiero leer porque es muy específico. Parte de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencia, comprensión, interpretación y acción de las personas, y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales de ser humano que a su vez reproducen, crean y recrean esas mismas culturas. La interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad,
que interactúan, dialogan, se interpretan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Pensar la educación preescolar, primaria y secundaria desde la interculturalidad supone para todas y todos que es posible enseñar y aprender conocimientos de saberes de diversos fundamentos conceptuales que permite a las y a los estudiantes pensar en sí mismas y a sí mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente. Este me parece de los más bonitos porque tenemos como culturas que son diferentes y que están en México, ¿no? Como, por ejemplo, esto quiere decir que nuestro niño va a crecer con una idea que cuestione mucho el machismo, por ejemplo, como ya está pasando en estas generaciones, ¿no? Que se cuestiona mucho el machismo, pero no quiere decir que va a desaprobar los saberes que tienen generaciones atrás, ¿no? Que va a rescatar y que va a conciliar ideas que tiene en su actualidad y va a tratar de también entender las ideas con las que se constituyen las otras personas, ¿no? Ya sea en tiempo o en espacio, por ejemplo. También tenemos de eje articulador la igualdad de género, vida saludable, que es muy esencial tomando en cuenta que pues México ocupa de los primeros lugares en obesidad infantil, ¿no? Otra cosa también que por ahí personas que son conservadoras han peleado porque, por ejemplo, no haya sellos, ¿no? En la comida chatarra o porque se sigan incluyendo imágenes o dibujos animados de niños. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, aquí la vida saludable es bien, bien importante y también como escuela lo deberíamos de enseñar, ¿no? Y artes y experiencias estéticas serían de los ejes articuladores. De verdad, estos son lo que van a ver sus niños en las escuelas. A mí como maestra me siento pues muy emocionada de tener la oportunidad de que mis niños vean más allá de las sumas, ¿no? Que vean más allá de lo que se pensaba era necesario y que podemos ver en las pruebas de PISA que anteriormente la educación sí le estaba quedando a deber a nuestros alumnos, ¿no? No solo como para representar nacionalmente, sino a ellos como personas integrales. Les estaba quedando a deber. Y ahora es el momento de darles la oportunidad de que se desarrollen plenamente, de que se conozcan a sí mismos y a los otros desde esto. Y ahora, ustedes podrán decirme si esto les parece un adoctrinamiento con total libertad, claramente, ¿no? Claro, claro, no, son ejes que van a acuerpar la labor docente, ¿sí? Que van a articular, como bien lo dice la palabra, ejes articuladores, de cómo se va o se pretende abordar el conocimiento, ¿sí? Con qué, digamos, con qué enfoque, ¿sí? No el enfoque individualista, ¿sí? No el enfoque mercantilista, porque lamentablemente yo podría decir incluso que a diario padecemos todos, y sobre todo los niños, lo que yo puedo llamar el virus mercantilista. ¿Por qué? Diariamente nos bombardean con propaganda que nos hace daño. Por ejemplo, compre esto, consuma esto, a pesar de que está comprobado de que son, por ejemplo, en el caso de la alimentación, productos chatarra. ¿Por qué tenemos el primer lugar en obesidad infantil? Porque lamentablemente no se ha abordado una cultura alimenticia, una cultura de saber consumir alimentos adecuados desde la niñez. Y eso, ¿quién lo fomenta? Los medios de comunicación, ¿sí? Con los productos que promueven a cada minuto incluso, ¿sí? Porque ya hasta para ver cualquier video de YouTube me lo interrumpen con una propaganda X, ¿sí?
O sea, estamos bombardeados continuamente y esto se ha convertido en el mejor medio de propaganda para esa cultura mercantilista, ¿sí? Entonces, eso es el verdadero virus nocivo, compañeras y compañeros, ¿sí? Porque no solamente se refiere a la alimentación, se refiere a la lectura, se refiere a lo que podemos leer o no leer, ¿sí? Y aquí me gustaría, porque viene como anillo al dedo, un enfoque de cultura. ¿Qué es la cultura, compañeros? Y no lo voy a decir yo, no. Me voy a basar en algo que dijo un teórico muy importante, que por cierto, por defender sus ideas murió en la cárcel, ¿verdad? En la época del fascismo italiano, ¿sí? Cuando estaba en el poder Benito Mussolini, él metió a la cárcel a este gran teórico que se llamó Antonio Gramsci, ¿sí? Y él nos tiene muchos textos dedicados a la educación, a la cultura, a la solidaridad incluso. Pero déjenme leerles este párrafo y espero no aburrirlos con esta lectura. Dice, la cultura es cosa muy distinta. La organización es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad, ¿sí? Propia, de la personalidad propia, conquista de superior conquista, de superior conciencia, perdón, por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. O sea, esta frase, compañeros, nos da a entender un concepto de cultura que coincide con lo que dice la maestra, ¿sí? Coincide, ¿por qué? Porque cada persona es valiosa en sí mismo, ¿sí? Tiene mucho que aportar a la sociedad, pero si no me valoro desde la educación, desde el plano de lo que me es más bueno, lo que es más saludable, lo que es en cuanto a pensamiento, ese pensamiento crítico, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad llena de injusticias, de desigualdades, todavía, ¿sí? A pesar de los esfuerzos de este gobierno que han sido muy buenos, ¿verdad? Lamentablemente seguimos, no se puede acabar con lo que se llamó el neoliberalismo, o se llama el neoliberalismo, ¿verdad? En 5 años, en 6, ¿sí? Cuando hemos pasado más de 30 años con ese modelo mercantilista, de lucro, de individualismo, de incluso de cuestionar aquellos elementos que son fundamentales para que un país se supere, que son los maestros. Los maestros han sido vilipendiados durante mucho tiempo en cierta forma. Y ustedes recuerden que hace años, precisamente una de estas televisoras que ahora defienden mucho a los niños y atacan a los libros de texto, etcétera, se dieron a la tarea de propagandizar un famoso documental, entre comillas, ¿verdad? Que tal vez ustedes recuerden, que se llamó De Panzazo. Y si mal no recuerdo, habla ahí el famoso periodista Loret de Mola, ¿sí? Ese documental, o pseudo documental, compañeros, era ofensivo. Era una agresión a aquellas personas, hombres y mujeres dedicados a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿sí? Haciendo tabla rasa de que eran de lo peor prácticamente, ¿sí? Y eso pasó precisamente durante este tipo de modelos, ¿sí? Que enfocaban a la educación de manera distinta que la nueva escuela mexicana, ¿sí? Ese video, francamente, era una agresión al gremio magisterial. Porque si hay personas que dan su vida para que los niños jóvenes conozcan, sepan, se superen, pues son los maestros, ¿sí?
son los maestros, es una profesión digna, es una profesión humanista por excelencia, ¿sí? Sin embargo, el mercantilismo, ¿sí? Con el afán, ¿cuál afán? De echar atrás la educación pública y de fomentar la educación privada, ¿sí? Por eso ese video lastimó mucho al gremio magisterial y la verdad cuando se hizo, cuando se vio, francamente yo ni lo veía. Y si lo tuve que ver en un momento dado fue para analizar su contenido, ¿sí? Entonces, cosas como esas no son casuales, ¿sí? No son casuales. Tienen un objetivo y más cuando se publican en medios como los que ustedes conocen, como son las televisoras más de mayor impacto, ¿sí? Entonces, no se dejen engañar, compañeras y compañeros, lean, ¿sí? Cuestionen, platiquen con gente que tiene tal vez un poquito más de conocimientos que uno, debatan, ¿sí? Y en base a esa actividad, ¿verdad? Que podríamos llamar una actividad crítica, ¿verdad? Porque el conocimiento también tiene que ser eso. A mí no me basta esto, yo quiero otra cosa. A ver, leo, investigo, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos, pues como es precisamente uno de los puntos de la nueva escuela mexicana, ¿sí? La ciudadanía, ¿sí? La paz, la solidaridad, en fin, todos los elementos que ahorita hemos comentado, pero lean, por favor, lean y, si es posible, pues de lo que sea, pero sobre todo cuando escuchen en los medios algo que está atacando a un gremio, a un grupo o a una comunidad, cuestionen. Cuestionen si realmente tiene razón, tiene bases, etcétera, porque de lo contrario podemos caer en ese garlito, ¿sí? Entonces, leamos, informémonos. Gracias. Bueno, pues el objetivo de la nueva escuela mexicana, en general, pues sí, ¿no? Es un objetivo eh, que va de acuerdo con, vamos a llamarla así, la ideología humanista, ¿no? Que se ha propuesto la cuarta transformación. Creo que la razón de la educación sería el fortalecimiento del, del carácter público de la educación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, no lo hemos mencionado con suficiente fuerza, pero todos esos años neoliberales fue un esfuerzo por privatizar la educación, ¿no? Individualizar la educación, fomentar eso, el individualismo egoísta, digamos, y, y bueno, pues eso es lo que se propone la nueva escuela mexicana, con una educación, como dicen los panelistas de la mañanera vespertina, dicen, la educación debe ser científica, humanista, inclusiva, pública, gratuita, universal y laica, ¿no? Eso es lo que se está rescatando en la nueva escuela mexicana. Y lo que se propone, dice el plan de estudio, el objetivo es acercar a la vida cotidiana, ¿no? Los conocimientos que se adquieren en la escuela. Eh, lo que es lo mismo, adecuar el plan de estudio a la realidad social, de tanto que se ha hablado aquí por los profesores. ¿Por qué? Porque ya también se dijo, el neoliberalismo fomentó en la educación, fomentó el individualismo, ¿no? La competitividad. ¿Por qué tendríamos que competir, no? O sea, ¿de dónde viene eso? Es un concepto mercantilista que ni es certero, ni es cierto, pues porque no hay una libre competencia. Hablando de los mercados, siempre predominan, en todo caso habría competencia, pero entre grandes corporaciones mundiales, en grandes monopolios, etcétera, pero libre competencia no. Entonces fomentan eso, ¿no? Yo creo que una cosa es que el individuo
los niños, desde niños nosotros tengamos ciertas cualidades, ciertas inteligencias, unos más que otros, pero esas inteligencias, esos conocimientos, ese desarrollo se va dando de una manera natural, ¿no? No pasando encima de otros, ¿no? No pasando por encima de otros, sino que cuando es así, surge una persona brillante, vamos a decir, un niño brillante, se va abriendo paso, los demás le van abriendo paso también, ¿no? Le ayudan, ¿no? No está compitiendo con nadie, ¿no? En todo caso consigo mismo, ¿no? Entonces, pero no tiene que brincar sobre otro, no tiene que hacer a un lado a otro, nada de eso, ¿no? Se abre paso por eso que tiene esas peculiaridades y los demás niños, los demás jóvenes, los demás adultos van abriéndole camino, ¿no? Van abriéndole camino y van junto a él, marchan junto a él, ¿no? Si no es el mejor, o sea, ¿por qué el niño tiene que tener 10? Y si no tiene 10 se frustra, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños? No con todos, obviamente. Niños de 10. Acuérdense que Cedillo enloquecía si los maestros no le ponían 10 y hacía hasta lo imposible porque apareciera con 10 en la Escuela Superior de Economía, ¿no? ¿Y quién fue ese sujeto, no? Objeto de una transnacional, fue un instrumento para que una transnacional lo pusiera de gerente, que a unos le dicen presidente de la República, ¿no? Entonces el sujeto pues liquidó los ferrocarriles nacionales, lo que le costó hasta incluso a Porfirio Díaz toda la red ferroviaria, lo liquidó, lo echó a la basura y él tranquilamente se va a trabajar a la Unión Pacific de Estados Unidos, ¿no? O sea, ese es el hombre de los 10, por ejemplo, ¿no? ¿No? No todos los hombres, obviamente, de 10 van a hacer eso, ¿no? Van a ser de 10, pueden hacer bien a la humanidad. Bueno, pues sí, decía yo, fomenta el individualismo, la competitividad, lo memorístico en el conocimiento y sobre todo la desvinculación de lo social diverso, ¿no? Ya por último, en mi intervención yo quisiera, estamos en tiempo, quisiera señalar aquí todo lo que se ha hecho para la creación de estos 33 libros de textos gratuitos terminados y me imagino que impresos en la Conalité y no por un particular, ¿no? Que esa es una de las razones por las que protestan tanto, porque se les fue de las manos un negocio de miles de millones de pesos. Bueno, primero, esto lo dice nuestro amigo, compañero Mars Arriaga. Él dice que participaron más de 200,000 maestros y especialistas en la elaboración del nuevo plan de estudio. Se realizaron 32 asambleas nacionales, se consultó a 32 asambleas nacionales para consultar a los padres de familias o tutores, ¿no? Y casi 2,000, la cifra exacta que él da es de 1998, maestros participaron directamente en la elaboración de los libros, ¿no? Y en la revisión de los libros, igualmente, ¿no? Y también dice que en total, dice, más de 1,000,000 de maestros participaron en asambleas en la discusión de los libros. Ese es un trabajo monumental, es un trabajo colosal, ¿no? El que se hizo durante más de un año. No es una cosa improvisada, los quienes lo hicieron no son ningunos improvisados. Y sigo, participaron 285 diversos institutos y universidades, ¿no? Hubo 500 revisiones de especialistas, 379 normalistas participaron. Bueno, para terminar, como ya decía, los 33 libros, ¿no?
Participaron 90 especialistas del CONACYT, que antes era CONACYT, ahora ya se cambió las siglas, pero bueno, sabemos a qué nos referimos. CONACYT participaron 90 especialistas y la SEP elaboró una serie de jornadas, ¿no? Dice jornada, primero la Estrategia Nacional de Lectura, que ha regalado miles de libros, dice Marx, y luego las jornadas que denominan Fiesta Pedagógica y Caravana de la Nueva Escuela Mexicana. Bueno, pues todo esto, ¿no? Para que sea criticado por un fanatismo oscurantista que esconde intereses económicos en el fondo y tiene fines electoreros, ¿no? Pues ya para terminar, yo le pediría a la compañera Selene que pudiera darnos unas palabras, a manera de conclusión, a manera de resumen. Igualmente le pediría al profesor Elías. Adelante, compañera Selene. Pues a mí me gustaría, sobre todo, ya para finalizar, que en cualquier cuestión, eh, llámese que consumimos algún material de información, que consumimos lo que sea, entretenimiento incluso, siempre hay que ser críticos y juiciosos, siempre preguntarnos el por qué lo está diciendo, por qué el discurso que tienen es tan similar a los otros, ¿no? Porque es claramente un guión. Ser muy juiciosos, de verdad, en todo lo que se proponga. Incluso a mí, ahorita que estuve y que tuve la gran oportunidad de dialogar, y sean juiciosos con lo que yo dije. Si no me creyeron, busquen, investiguen. Eso es importante, es lo que necesitamos, es lo que nuestros niños, nuestras adolescencias, nuestras juventudes necesitan y necesitamos para crear y desarrollar un mejor futuro, no para solo uno, para todos, contemplando la diversidad y todo esto. Yo les invito sobre todo a que busquen los materiales, tanto para padres de familia como los libros que van a tener sus niños, que los lean, que si de verdad están en una postura en donde dicen, a mí me parece que no está bien, que hagan un hombre de hierro y de verdad digan, bueno, ¿por qué ellos dicen que sí, no? Y que realmente investiguen el por qué sí. Y a partir de eso ya puedan tener una conclusión, un pensamiento suyo que realmente, pero que no se ve influenciado por, por discursos que están replicados. Esto es mi objetivo aquí tampoco es que se replique mi discurso, ¿no? Es un discurso que yo adquirí, pero porque lo formé, porque lo fui creando. Y a mí me encantaría escuchar su propio discurso, decir como, esta es mi postura, y que sean palabras suyas, ¿no? No que sea solamente el discurso repetido y otra vez. Esa es mi gran invitación a ustedes y bueno, más que agradecer el espacio, me encantó. Muchas gracias, profesora Selene. Qué linda. Pues escuchamos al maestro jubilado. Tuviste maestro de secundaria, ¿no? Sí. Principalmente, Ajá. aunque también estuve en otros niveles. Sí, Pues compañeras, compañeros, yo los invito a que seamos optimistas, críticos, si es cierto, ¿verdad? Pero no nos dejemos llevar por la propaganda mercantilista que con dolo maneja discursos de odio. De odio, ¿eh? No estoy exagerando, no estoy exagerando, porque hablar del famoso virus comunista es hablar en contra de ideas, en contra de pensamientos, en contra de cuestiones que tenemos que conocer, y una vez que conozcamos realmente lo que son esos conceptos, esos principios, etcétera, entonces emitir un juicio, me gusta, no me gusta, nadie me obliga a tenerlo como un dogma o como una doctrina, no, es parte del conocimiento y de la cultura general, ¿sí? Y también los invito a que sean un poco más críticos con esos mensajes que seguramente van a estar viendo, porque a mí me molestó mucho uno que ayer, antier, salió
en voz creo que de un político priista, que dice, con los niños no. O sea, como si estuviéramos queriendo dañar a lo más hermoso de este país, que son la niñez, ¿sí? En donde está precisamente la semilla de un futuro mejor. Si este gobierno, si los que vienen, pues hacen progresar más pues a los pobladores de nuestro México querido, pues son los jóvenes, los niños, los que lo van a disfrutar mejor, ¿sí? Los que van a hacer el cambio posteriormente, ¿verdad? O la continuidad de lo que estamos impulsando en este momento, ¿sí? Y a lo mejor nos critican, ustedes no hicieron bien esto, no hicieron bien aquello, qué bueno, pero que sea para progreso, que sea para beneficio de todos, ¿sí? Y todos juntos salir adelante, no de manera individual, sino como pueblo, como nación, como grupo, como escuela, ¿sí? Entonces, no se dejen llevar por la propaganda mercantilista, compañeras y compañeros. Yo no los voy a invitar a que dejen de ver esas televisoras, no, pero sí que lo hagan con una visión crítica, compañeros. Eso hace mucha falta para que no nos engañen, para que no nos manipulen. Gracias. Pues muchas gracias a la compañera Vanessa, que nos permite transmitir, que nos apoya para la transmisión provisional del Círculo de Estudios Luchemos Grupo Cedros en este mes. Ya para el mes de septiembre volvemos a las redes del instituto, pero agradecemos muchísimo la atención de la compañera Vanessa, del compañero Martín Bueno, que está aquí con su paciencia atendiéndonos, que todo salga bien. Y agradezco muchísimo a la compañera maestra Selene Mesa Ramírez. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. No tenía el gusto de conocerla, ella es, como se hace en la cadenita, de amiga de amigos, de amigas, amigos comunes. Y pues y lo que yo en lo personal eh, quiero es que el compañero profesor Elías pues esté ya más integrado con nosotros en esta formación política y que nos apoye, que apoye el Instituto Nacional de Formación Política y al cual pertenecemos. Vamos a seguir con este círculo, con las tareas de formación política. Espero que les haya gustado a todas las compañeras, todos los compañeros de las organizaciones y grupos. Y vamos a estar, si nos permite Vanessa, nos permite Martín, el próximo sábado, eh, igual con otro tema. Y no sé si todavía habría otro sábado que tendríamos que solicitarles su apoyo. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, compañera profesora Vanessa. Muchas gracias, Díaz Aguilar. Gracias a ustedes. Gracias.